Bueno, buenas noches aquí a todos los presentes. Quiero agradecer a Agustín y Manuel, Neto, que me invitaron aquí para participar. Mi nombre es, voy a hablar de seguridad en aplicaciones Cloud Native, en containers. Aquí mi nombre soy Carolina Valencia, más me acostumbro a decir Caro, vivo ya en el Brasil casi 10 años. Entonces es más fácil Carol, entonces Carol Valencia es más corto, más fácil de hablar. Y bueno, estoy trabajando en Aqua. Ahí dejo mis contactos también. Como Carol Valencia también me encuentra en el LinkedIn. Y cualquier duda que ustedes tengan, siempre estoy disponible para conversar. Y especialmente ahora que me estoy acercando más a la comunidad latinoamericana, porque todo este tiempo no tenía mucho contacto, entonces estoy realmente muy feliz de conocer a todos ustedes, de estar aquí participando de eventos en español. Bueno, si ustedes tienen alguna duda, pueden irme colocando en el chat. Y yo creo que Manuel y Agustín van a ayudar a eh, me pasar las preguntas o puede ser al final, ¿no? Cualquier duda que ustedes tengan, pueden ir colocando. Entonces voy a continuar aquí presentando para llegar a la segunda. Lo que voy a conversar un poco, vamos a hablar de seguridad en containers. Voy a hablar un poco de lo que son las aplicaciones Cloud Native, que básicamente voy a dar una introducción, cómo construir los containers y con seguridad, que hay algunos conceptos para buenas prácticas o que tenemos que tomar en cuenta y algunas herramientas open source que nos pueden ayudar, especialmente en la parte de DevSecOps, ¿no? Hay muchas herramientas open source para ser integrados con nuestro pipeline. Y en la primera parte, entonces, hablando del mundo Cloud Native, seguro que ustedes lo que deben de ver, si no han visto o van a ver, es la CNCF, que ella está agrupando proyectos grandes como del tipo de Kubernetes, que es uno de los más famosos que tiene, que está siendo masivamente usado. Entonces, como ustedes pueden ver, inclusive la cantidad de personas que ahora usan open source, contribuyen, creo que si comparamos hace 10 años, los paradigmas están cambiando, entonces ahora es como que ser referencia si tú tienes proyectos open source, antes era creo todo código cerrado. Empresas como tal vez IBM, no sé, Oracle, no liberaban, tenían productos empresariales, más yo veo que ahora es una tendencia realmente de usar proyectos open source, por lo menos particularmente me gustan. eh, Tienen referencias técnicas, podemos ver, ¿no? Las personas que hacen los commits dentro del clúster de Kubernetes, tienen bastante conocimiento, entonces participar de este mundo va a ayudar a tener calidad dentro de nuestro ciclo de software, ¿no? Creo que es por eso también la grande adición que estamos teniendo. Entonces ahí algunas definiciones, menciona la CNCF, esta es parte de la fundación de Linux, agrupa varios tipos de proyectos, inclusive aquí coloqué el link para que vean o Landscape, que debe ser gigante. Y bueno, aquí enfocando solamente haciendo un zoom en la parte de seguridad, que es lo que más voy un poco a hablar. Entonces, ustedes pueden ver en la parte de registros, que tal vez lo que más conocemos es un Docker Hub. Más ahora tenemos muchos otros como Hardware, eh, JFrog, y vienen inclusive con conceptos interesantes desde el punto de vista de seguridad, que ahora está entrando la parte de poder crear firmas en todo de punta a punta cuando creemos nuestras imágenes. Entonces, esos son parte de los proyectos que están evolucionando, tal vez no están en modo empresarial o no están en adopción, full adopción que llaman cuando los proyectos ya son graduados. Más hay bastantes proyectos que están en modo incubador, ¿no? Con perspectivas bien interesantes, inclusive desde el punto de vista de seguridad. Aquí en seguridad y compliance ya podemos ver varias herramientas que tal vez algunos de ustedes
ya habrán visto, como aquí voy a presentar varias herramientas de Aqua, que está inclusive Bench, Tribe Hunter. Tenemos la parte de Falco, también le ayuda mucho, tiene open source en la parte de runtime. Enclair, que también hace scanning, Sneak, que también hace bastantes cosas de DevSecOps, que también hace scanning. Y aquí las herramientas para secretos, que va a ser un punto que tal vez después voy a hablar en los slides. Aquí también vemos que nos van a ayudar a hacer la parte de gerenciamiento como HashiCorp, que tal vez Vault es uno de los más famosos. Nos tenemos otros CyberArk. Generalmente son pagos. Hay algunas herramientas open source, más las funcionalidades medias diferenciadas como de la autogeneración, eh, llaves dinámicas. En las versiones empresariales vamos a tener eso. Entonces, todo esto es parte de la introducción para nos imaginar el mundo Cloud Native. Entonces vamos a tener en el futuro más herramientas, muchos más proyectos que nos van a ayudar. Y la definición de Cloud Native, como ustedes pueden ver, está basado en 4 pilares. El primero es que usa la tecnología de containers, puede ser inclusive o Docker o Rocket, que ahora también hay varias empresas que hacen este container runtime, y sigue los principios de microservicios, pues, tal vez tiene la parte de escalamiento, de eh, toda esa metodología que está en el desenvolvimiento de microservicios, para hacer un poco un servicio más pequeño y no tener esos monolitos, ¿no? Entonces vienen microservicios de esos monolitos. Y va a tener también, va a seguir la parte de la cultura DevOps, que creo que ya el DevOps ya ha entrado, ya está 10 años ya con mucha fuerza entrando en las empresas. Y ahora se está posicionando también el término DevSecOps, que, bueno, sería colocar también la parte de automatización de la seguridad del lado izquierdo, que lo que pasaba es que también, como antes pasaba en los teams SysOps, ¿no? Los teams de operaciones y desarrolladores estaban separados. Entonces, ahora todos tenemos que estar juntos por la agilidad, por la rapidez para la entrega continua y automatizar esos procesos también de seguridad. Ahora vamos a tener controles como código, que tal vez eso quiera hacer mucho OPA, ayudar como a hacer los controles automatizados ya del lado izquierdo, validar y no esperar que llegue hasta una etapa final. Y bueno, vamos a tener allí el Continuous Delivery, que es siempre una herramienta que nos va a ayudar eh, en todo ese proceso de nuestro pipeline. Y bueno, los desafíos que tenemos con la seguridad, como pueden ver, la seguridad tradicional siempre ha existido, no teníamos los equipos de seguridad en las empresas, solamente que usando estas nuevas tecnologías tenemos nuevos desafíos. Entonces, continuamos con los mismos problemas que tal vez ya teníamos de DOS o que los equipos de seguridad ya conocen, solamente que aplicados a estas nuevas tecnologías en containers, en Kubernetes, inclusive con novedades, porque ahora también puede haber más riesgos si uno no configura, que también vienen inclusive las malas configuraciones hechas en la nube. El hecho de estar mal configurado ya es un riesgo. Y bueno, esos son los desafíos que pienso que tal vez porque también adoptamos muy rápidamente muchas nuevas tecnologías y no tenemos ni tiempo para absorber el otro lado de la seguridad. La propia herramienta va evoluir. Si pensamos inclusive en el Kubernetes de la versión 1.15 que fue hackeado en algún momento, inclusive en su dashboard. Y después todas estas últimas versiones están con bastantes releases para hacer la seguridad, ¿no? Entonces ya la parte de etcd ya viene, ya puede ser encriptada, antes no podía. Entonces la propia herramienta también va evoluyendo, más, son desafíos realmente, eh, no sabemos todo, ¿no? Entonces hay herramientas que nos van a ayudar de un lado de DevSecOps para poder irnos guiando, automatizando los controles, porque todo se actualiza muy rápido.
y eso puede ser un desafío desde el punto de vista de seguridad, ¿no? Entonces, ahí vemos que podemos ser atacados desde la propia tecnología, ya desde el sistema operativo, que eso ya era conocido, ¿no? Tal vez un antivirus o algo, y atacados por usar una versión específica del container runtime, del Docker o una biblioteca que él usa como runcine, ¿no? Un ejemplo. Vamos a hablar un poco ahora de la seguridad en containers. Aquí siguiendo la parte de los modelos que tenemos en cloud especialmente, ¿no? Entonces, vemos que una empresa puede seguir varios modelos, va a seguir un modelo híbrido, no solamente va a tener on-premise, sino va a tener serverless, va a tener Kubernetes, va a tener máquinas tradicionales en un data center, y la seguridad tiene que ser vista en todas esas diferentes fases. Probablemente en la seguridad tradicional todo el mundo ya conozca, o sea, en las herramientas tradicionales, técnicas tradicionales, más tiene que se adaptar qué pasa si mi data center comienza a usar o Kubernetes o container. Ahí de nuevo viene la adaptación con estas nuevas herramientas de seguridad para ver cómo nos proteger en estas tecnologías. Y aquí podemos ver, ¿no? En la parte de los modelos de servicios, que surgen paradigmas diferentes dependiendo del modelo que estamos usando. Por ejemplo, en un Lambda, ¿no? Que es el modelo de serverless, vemos que nos tenemos que preocupar un poco más por el código, porque la parte del host, de redes, virtualización, no nos preocupamos porque eso es el proveedor que nos entrega. Entonces, dependiendo de cuánto nosotros somos responsables, tenemos que también nos preocupar por la seguridad. Ahí de que viene el modelo compartido que tenemos con los proveedores. Probablemente aquí nuestras máquinas son premises, tenemos más responsabilidades. Siguiendo aquí con unas recomendaciones, ¿no? Los containers fueron diseñados para ser pequeños, efímeros, para poder dar un restart, sino tal vez stateless, sin estado. Entonces, siguiendo ese modelo también en cuanto sí podemos usar versiones como Disrollers, Docker Slim, vemos ahí, que son distribuciones que están haciendo, ya no tienen instalado tanto la parte de los paquetes de los sistemas operativos, porque eh, cuando comenzamos a usar los containers, tal vez usábamos un from Ubuntu o comenzamos a usar la distribución completa del sistema operativo. Claro que de ahí después se fue reduciendo por un Alpine, ¿no? Que inclusive siempre uno recomienda, ¿no? Usar una imagen pequeña. Y eso también, el hecho de reducir cuántos paquetes ya están siendo instalados en la versión que necesitamos, disminuimos el riesgo de las vulnerabilidades, porque después cuando vamos a ver la parte de scanning, de CVs, cuando nuestra área es mayor, entonces tenemos más riesgos de encontrar CVEs en las bibliotecas y en las dependencias de las bibliotecas. Por ejemplo, si tiene un SSH, dependiendo de la versión ya puede tener una vulnerabilidad, más tal vez ni necesita ese SSH porque mi proceso solamente es un binario y necesita ejecutar. Entonces, en cuanto podamos simplificar más, es más simple, va a ser mejor desde el punto de vista de seguridad, también pienso que hasta en desarrollo, no va a quebrar por una biblioteca desactualizada. Y ver también esa parte de inmutabilidad, porque a veces inmutabilidad, el container debería ser inmutable, lo que quiere decir que después que creamos nuestra imagen no debería estar siendo alterado. Claro que tal vez en la práctica, dependiendo cómo lo hemos creado, vamos a poder hacer un apt install de un proceso, vamos a poder crear eh, directorios, porque tenemos privilegios para hacer eso. Ahí también en cuanto, creo que en los siguientes slides, ahí muestro un poco más de cómo disminuir la parte de los privilegios. Entonces, aquí vemos inclusive eso de la inmutabilidad. Tenemos nuestra aplicación, hacemos
scanning y dentro del container podemos usar, por ejemplo, un apt, un view y ya alteramos el estado original de cómo fue creado ese container en relación a la imagen. Entonces, por ahí pueden venir varios riesgos en tiempo de ejecución. Cuando simplemente si hacemos una actualización de biblioteca, tal vez ya estamos o bajando algún malware, entonces puede suceder varias cosas en tiempo de ejecución cuando no conseguimos garantizar la inmutabilidad, que es un desafío, ¿no? Porque inclusive ahora voy a hablar un poco más de DevSecOps, más en este caso que estamos hablando de la inmutabilidad en tiempo de ejecución. Ahí vemos que tenemos otros desafíos de garantizar eso cuando los containers ya están en producción. Ahí podemos utilizar herramientas, herramientas de runtime, ni que es Falco, también tengo Aqua, open source. Tengo Tracy, que también ayudaría con la parte de runtime. Y en modo empresarial, porque las empresas realmente, este modo que es un poco más complicado de tanto Falco que es Sysdig, ¿no? Todos usan el modo empresarial cuando se trata de crear las políticas y controles en tiempo de ejecución. Entonces, el momento de hacer, eh, construir nuestras imágenes, inclusive creo que voy a cambiar por hardening image en vez de containers. El momento que vamos a construir nuestra imagen, unas buenas prácticas son mm, no usar las imágenes públicas o usar imágenes públicas que son las oficiales. Y mismo así siempre es bueno pasar un scanning porque tal vez la nueva versión está con alguna vulnerabilidad que realmente es crítica, entonces no da también para acreditar en todo, en creer en todo. Más también bajar una imagen pública que no tiene referencias, pero eh, ejecutar como root por defecto, que ahí también viene una curiosidad o una cuando generalmente si pensamos en todos los servicios que cuando hacemos next next o siguiente siguiente, nuestro servicio va a estar inseguro por default, porque las partes de colocar la seguridad siempre uno tiene que ver en la documentación o correr un poco más atrás de ver cómo uno puede colocar seguridad, colocar SSL, HTTPS, etc. Entonces, ese es desde el punto de vista de seguridad siempre por defecto cuando instalamos algo solamente siguiendo el camino feliz va a estar inseguro. Y lo mismo sucede cuando hacemos un Docker run en Nginx, por ejemplo. Él ya viene con usuario root, entonces si no, cuando ejecutamos una imagen, generalmente eh, ya viene con usuario root, entonces nosotros que tenemos que tener ese cuidado de ir creando usuarios dentro de nuestra imagen. Ahí en irnos organizando, ¿no?, en nuestras empresas con nuestros registros privados, tal vez creando imágenes base donde tenemos mayor control y comenzar a crear esos usuarios que no tienen muchos privilegios dentro del container. Y además del usuario root, ¿no?, que solamente estamos hablando del usuario Linux, también tenemos el concepto de capabilities, que es el concepto dentro del sistema operativo Linux, ¿no? Entonces, también cuando sucede que ejecutamos o Docker Run, independiente si ya colocamos nuestro usuario, puede ser que ya no estamos usando el usuario root, ya creamos nuestro usuario testing. Más mismo así, el container por defecto utiliza todos los capabilities de más que no, puede ser que no necesite, generalmente no necesita. Entonces, por eso inclusive la recomendación es dar un drop de capabilities, que sería así en la parte de la construcción de nuestros containers. Después vamos a ver en que inclusive con Kubernetes ya tiene todos estos consejos, lo podemos hacer fácilmente, inclusive desde la parte del pod. Entonces, eh, esta parte de perfil de seguridad, Linux Armor, es bien conocido ya para los equipos de seguridad porque ya se aplicaba estos
perfiles que ayudaban a limitar los permisos en el kernel de Linux. Entonces vemos que a nivel de host aplicaban estos security profile. Y lo mismo podemos usar estos perfiles para limitar los permisos dentro de los containers. Entonces podemos, ahora hay una función dentro del propio Docker que nos pasa como parámetro y pasa un perfil de seguridad del tipo SEPCON. Inclusive aquí voy a abrir el, creo que no, aquí de las políticas les estaba diciendo que ahora es fácil por Kubernetes de todo lo que hemos hablado de limitar los privilegios. eh, Podemos ver que no conoce. Podemos crear políticas de seguridad, más yo voy a ir directo a un pod que ahí se ve mejor la parte de limitar privilegios. Por ejemplo, aquí ya podemos decir si tiene privilegios o false para él ya no comenzar a limitar. Aquí podemos, aquí es un pod security, voy a bajar un poco para un ejemplo un poco más simple. Es bien grande este documento. Más como ustedes pueden ver, voy a coger aquí. Entonces tenemos este pod security policy. Entonces aquí ya con simplemente anotaciones, ya podemos activar lo que estábamos hablando de esos perfiles de seguridad para ayudar a limitar la actividad dentro del container. Ellos ya tienen por defecto algunos ya podemos usar. Y también podemos configurar aquí, cambiar el usuario, tienen varias reglas que todo lo, si no lo hicimos a nivel de la imagen, podemos hacerlo después usando estas políticas. Todo eso es buenas prácticas siendo considerado ya en lo que es el Pod Security Policy. Eh, Voy a ir de nuevo al modo presentación. Vamos a hablar un poco más de las herramientas que podemos aplicar de un lado de DevSecOps y hacer scanning. ¿Alguien tiene una duda? Estamos bien, Carol. Cualquier cosa te interrumpo y te hago la pregunta. No, ¿me vas a hacer una pregunta o continúo? No, 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 continúa y yo te voy avisando si hay alguna duda puntual. Ok. Ok. Bueno, continuando aquí vamos a ver un poco las herramientas, entonces ya vamos a ver en la práctica tal vez algunas cosas. Eh, Ahí para hacer la parte de hardening a nivel de host, ya teníamos la parte de sysbenchmarks que es bien conocido. Solamente ustedes colocan en el Google Sys y van a ver que tiene Sys para el Nginx, sysbenchmark para patch. Entonces son una serie de controles por cada versión de cómo configurar y las mejores prácticas para configurar esa tecnología que uno está usando. Entonces puede ser para Linux, tiene para Windows. En la parte de container runtimes, eh, podemos usar cosas como para analizar solamente la instalación del Docker. Vamos a poder usar la herramienta del sys basado en la parte de Docker, que es un Docker Bench Security. Inclusive está en GitHub, pues se encuentran ese Docker Bench Security, colocan GitHub y ya hay una herramienta automática que pues, ustedes consiguen ejecutar. Más también si ustedes quieren alguna protección de workloads, que se dice ya empresarial o con algunos otros servicios, hay varias empresas que ofrecen esa protección. Pues yo aquí coloqué para algunas que son las principales en ese aspecto de protección en tiempo de ejecución de los containers. Y en la parte de secretos, porque vamos ahora a tener muchas informaciones como la contraseña del banco de datos, ¿sí? Y entonces se usan mucho las soluciones de cofre, de Vault.
Ahí tenemos algunas recomendaciones para quien aún no sabe en referente a Kubernetes, que le tiene un componente llamado secret, mas realmente no es un secreto, es solamente basado en base 64, que puede ser fácilmente, solamente uno pone un decode y ya consigue ver la información. Las cosas básicas como no comitar esas informaciones en nuestro código fuente. Podemos usar la propia tecnología a nuestro favor, por ejemplo, en las versiones de Kubernetes ya podemos encriptar la parte de etcd, activar la parte de etcd encriptado. Uno tiene que activar. En un caso de que estemos administrando el Kubernetes de nuestro on-premise, ¿no? Porque cuando es como servicio, él ya automáticamente va a configurar esas buenas prácticas. Y aquí secretos dinámicos que uno solamente, bueno, puede utilizar algunas herramientas open source, más en general hay bastantes funcionalidades en las empresariales, ¿no? Como HashiCorp, CyberArk. Entonces, vamos a hablar un poco más de la parte de scanning. Lo que tenemos cuando vamos a construir una imagen, ¿no? Tenemos un Dockerfile, inclusive cómo el escáner va a analizar y va a nos entregar las vulnerabilidades. Entonces, generalmente él va a inspeccionar, va a inspeccionar por capas, entonces cada línea del Dockerfile, por ejemplo, si uno en la primera línea uno hace base from CentOS, va a analizar esa imagen padre para sumar junto con las vulnerabilidades entregadas con el resultado. La siguiente línea tiene RAM, install, apt install, un care. Entonces va a ir analizando cada línea de construcción, por eso es que dice inspect image by layers. Va a extraer las vulnerabilidades en base a las vulnerabilidades conocidas, porque tenemos bancos de vulnerabilidades conocidas como las que tienen NVD, Mitre. Entonces, hay varios bancos que ya tienen las vulnerabilidades de UCBs conocidas. Entonces, estas, claro que imagino que en las versiones empresariales inclusive van a tener sus particularidades de eh, consultar varias fuentes, entonces, para tener menos falsos positivos, porque solamente hablando de, voy a ir y voy a ver si hace match con alguna vulnerabilidad. Entonces, ahí vamos a tener bastantes riesgos de tener varios falsos positivos. Entonces, dependiendo de cómo está implementando esa técnica, vamos a tener mayor asertividad para no tener muchos falsos positivos, entregar muchos CVs que no existen. Y que no existen, por ejemplo, vamos a tener una vulnerabilidad más de un paquete, por ejemplo, SSH. Solo que en la versión específica del OS, que puede ser un Red Hat, el propio vendor, él dice que no aplica o que él tiene una solución y que la analizó y él le da otra puntuación. Entonces, a veces es complicado, ¿no? Uno tiene que analizar varias fuentes para tener una exactitud de esa evaluación total de los CVs, si realmente es aplicable o no a esa biblioteca. Bueno, tenemos también extracción de binarios que también puede analizar en caso para hacer análisis de malware. Y tiene la extracción de las dependencias de los package manager que también, o de la aplicación, porque a veces dentro de nuestro propio Dockerfile vamos a tener un np install o un pip install requirements, ¿no? Entonces va a instalar en toda una lista de bibliotecas. Entonces el escáner generalmente también va a analizar todas esas dependencias de, de las aplicaciones, ¿no? Todas esas bibliotecas que necesita ser instalado, entonces va a también ser analizado. Y juntando todo eso, va a entregar los resultados. Entonces, voy a comenzar haciendo. Entonces, aquí tengo mi ambiente. Entonces, vamos a hacer la parte de scanning. Por ejemplo, de una parte de
Trivi. Entonces yo voy a usar el escáner Trivi. Aquí ustedes divide una imagen llamada CentOS. Ahí va a procesar. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí encuentra 182 vulnerabilidades clasificadas como bajas, medianas, altas y críticas. Ahí vamos a tener el respectivo CVE, ¿no? O código de CVE, el paquete. Eh, si hay una versión para remediar, también va a aparecer caso A. Ustedes pueden solucionar el CV actualizando la biblioteca. Caso no tienen muchos más. Aquí podría aparecer. ¿Y cuántos fueron? Aquí fueron como 200, ¿no? Si vemos en el caso de Node, voy a hacer de una imagen de Node. Y después voy a comparar eso con una imagen de D-Rollets para ver la cantidad de vulnerabilidades encontradas en cada distribución. Oh, de Node, bueno, cuanto a esto voy a aquí mostrar. Entonces ya vimos esta parte del tríbuto, aquí estamos mostrando. Ahora queda con este escáner, ¿no? O con cualquier otro escáner, podemos integrarnos con nuestro CI y ya colocar y colocar en la parte de CI para conseguir hacer pequeñas reglas como, por ejemplo, si encontró vulnerabilidades de clasificación alta o crítica, que dé un fail, ¿no? Que no pase esa versión de la construcción de mi imagen. Entonces, aquí, inclusive entrando en la parte entrar en la versión de Trivi, que está dentro de Aqua Security. Vamos a ver que hay integración. Es solamente bajar el binario. Pueden instalar en todas esas versiones. En Windows, no Windows, en binario tiene Debian en Mac, para Mac. Y también pueden ejecutar en modo container, más tiene un binario que hace más fácil. Y aquí vemos las integraciones con OCI que estoy diciendo. Ya tiene inclusive algo con GitHub Actions. No le he testado aún, más fue lanzado que ya tiene como un plugin que ya da para usar directo usando GitHub Actions. Aquí para configurar con Travis, con Travis, aquí solamente llaman en modo container, en este caso, Trivi. Y en modo de Circle CI también va a bajar la imagen de Trivi, después va a comenzar a ejecutar y hacer escáner de la imagen. GitLab también tiene, entonces da para integrar con cualquier CI que ustedes estén usando. Voy a volver aquí. Entonces aquí, en el caso de Mionode, él ya mostró y fueron encontradas 2.600, casi 2.600 vulnerabilidades, ¿no? De las cuales fueron críticas 25, altas 28, entonces son bastantes, ¿no? Son casi 3.000. Entonces ahí una imagen de Node. Entonces, voy a usar ahora la imagen del Israel. No, me copié correctamente, que tiene un nombre grande, la versión de Israel. Voy a colocar un mod para. Entonces, vemos ahí la diferencia de una versión
Node también, solamente usando ODIRL. Bueno, aquí encontró solamente 34, casi 3000. Y eso es solamente por el reducción de tamaño. Tiene un nombre que se me dio de la cabeza, más que en seguridad usan, es reducción de la área. Cuanto más pequeña, menos vulnerabilidad. Entonces, el hecho de que ese DROL es pequeño porque creo que no usa, no tiene nada de lo que es parte del package del sistema operativo. Por ejemplo, no va a tener un apt install. El SOP va a tener los binarios necesarios de acuerdo a lo que ustedes están usando. Por ejemplo, hay DROLets para Python, para Java, entonces solo va a tener las bibliotecas que ustedes necesiten para ejecutar, no va a poder entrar un SSH, un bash dentro del container, entonces no se puede hacer nada dentro, no se puede entrar como si fuera un Alpine o otras versiones. Entonces, ahí viene con menos cosas y eso es por eso que tiene menos vulnerabilidades. Okay. Bueno, yendo entonces a la parte, a ver, voy a mostrar aquí un poco. Da para la parte de los CentOS, ¿no? Ustedes pueden exportar, ¿no? En forma de JSON. Hay varios comandos que tiene Trivi para ustedes ir jugando. Por ejemplo, aquí eh, puede ir mostrando los paquetes, cuántos fueron las vulnerabilidades encontradas. Los paquetes, así mismo cuenta. O entregar el reporte en forma de JSON. Si eso, esto me nos pregunta si es una herramienta open source. Entonces aquí generamos, voy a hacer un cat Golang Trivi. A ver, hay varias herramientas open source, ¿no? Realmente Trivi está siendo usada bastante. Primero porque es fácil de usar. Antes tal vez tenía el Claire, que, que comenzó hace 2 años. El Trivi tiene 6 meses. Así si vemos aquí en la parte de estrellas que tiene, cantidad de estrellas, casi está llegando a los 6000. Y es porque realmente es rápido, es fácil de instalar, se integra muy bien. Si ustedes intentan usar, inclusive tengo Alfredo, no sé si estará aquí, él ya hizo un blog comparando eh, varios partes de Scanis, por ejemplo. Hay varios documentos si ustedes quieren ver las comparaciones en exactitud, cuántos CVs, resultados, tenemos aquí Anchore, Claire, Trivi y la cantidad de vulnerabilidades encontradas. Ustedes pueden experimentar, más tengo casi certeza que les va a gustar mucho el Trivi. Realmente es fácil y se integrando con bastantes cosas como GitHub Actions, está siempre se actualizando. Ahora tiene esta integración con OPA. Vamos a ver eso. Y, por ejemplo, tenemos esa imagen de CentOS 8. Entonces, aquí tenemos esta imagen de CentOS 8 que dio cuántas vulnerabilidades, por ejemplo. No, CentOS 7. Entonces, en este caso de este CentOS 8, vemos que encontró 172 más en la clasificación de críticas y altas solamente hay dos. Con OPA nos va a ayudar. Puedo crear políticas, por ejemplo, aquí ya hay unas políticas de ejemplo, que aquí ya está en el lenguaje Rego de Open Policy. Y vemos que le va a hacer una clasificación de solamente, va a ignorar las otras vulnerabilidades y solamente va a
considerar las que son en la clasificación de alta. Entonces, si yo aplico eso integrado con mi OTRIVI, entonces voy a aplicar esa política a mi OTRIVI. Entonces, aquí veo que solamente va a aparecer eh, los CVs filtrados por esa política. En ese caso, como estaba diciendo, solamente quiero que sean las que son clasificación altas o críticas. Entonces aquí va a disminuir, nos va a poder tal vez dar resultados eh, más pequeños. Entonces da para ir jugando, ¿no? Entonces, la comparación de si vemos aquí solamente filtró por las vulnerabilidades clasificadas críticas o altas y en el anterior, si yo remuevo la política, ahí van a aparecer las 300. Entonces, ya da para ir jugando esa parte de Open, me parece bien interesante. Va, va a ayudar bastante a comenzar a crear controles, reconocer varios tipos de controles y ir customizando de acuerdo a eso. Ok, creo que hasta ahí voy de Trivi, en la parte de scanning, voy a pasar para otras herramientas. Y con esta parte de scanning container ya nos ayuda mucho con la visibilidad de las vulnerabilidades en la construcción de nuestras imágenes. Entonces, realmente, cualquier herramienta de scanning que ustedes consigan usar e integrar en su pipeline va a ayudar mucho, ya va a ayudar a tener visibilidad de todo lo que ustedes están, que se están levando para el mundo. Bueno, continuando con la parte de hardening, la parte de Kubernetes, que es un orquestador, ¿no? Muy famoso, mayor parte, pero todo el mundo está usando. Entonces aquí vamos a tener la parte del Kubebench, entonces también es, todo eso hace parte, voy a mandar aquí la familia Aqua, aquí son proyectos open source. Creo que alguien preguntó cuál era el negocio más, eh, creo que eso tiene que ver mucho con la introducción de CNCF y que tener proyectos open source son referencia también. Ahora el hecho de compartir conocimiento, tener proyectos que realmente la comunidad está usando, tiene feedback, eso ayuda a el crecimiento más acelerado. Bueno, creo que después comparto. No estoy viendo la pantalla de compartir aquí. Entonces, voy a pasar a la herramienta de KubeBench. El KubeBench va a ayudar a automatizar el sysbenchmark. Hablamos del sysbenchmark que tiene para sistema operativo, Linux, también hay para Kubernetes. Entonces, si yo entre en un cluster, era esto. Yo voy a abrir la conexión. Instalé en modo Linux. Entonces, podemos ver, por ejemplo, la versión de USIS Benchmark, la versión 1.15. Y voy a hacer entonces, esas herramientas de SIS Benchmark va a ser varios controles, ¿no? Entonces, aquí ya está de forma automática que eh, conseguimos ver si esos controles para master pasó para cada componente que tiene Kubernetes, ¿no? Va evaluando si pasó o no esos controles. Entonces aquí ya podemos ver si la parte de master, aparte de API server, va a dar también la parte de remediaciones. Entonces, ahí ya vamos a tener ya una visión de, mi clúster pasó 44 controles, 11 fallaron, 10 están igual. Va a ayudar con esa parte de configuración de las mejores prácticas de seguridad. Como
dijimos, ¿no? Generalmente cuando instalamos las cosas, no está instalado con seguridad por defecto, al contrario, está inseguro por defecto. Entonces, eso va a ayudar a tener una visión, no, aplica tal control, y aquí va a decir inclusive los parámetros, configuraciones, algunas cosas para ir mejorando algunas partes de configuración dentro de nuestro propio cluster. Ahí me estoy refiriendo con esa herramienta de KubeBench que está ayudando a automatizar la parte de sysbenchmark para Kubernetes. Puedo ir inclusive al propio site de KubeBench, vamos a poder ver que tiene para ejecutar también en AKS, KS, OpenShift, GKE. También, ustedes son súper invitados para participar y ayudar porque siempre hay muchos issues y cualquier contribución que ustedes quieran hacer va a ser muy buena, alguna idea, algún bug, porque es así que va mejorando todos los proyectos. Okay. Entonces, vamos a hablar inclusive aquí de Starboard, que es un proyecto que tenemos muchas herramientas que nos pueden dar varios resultados. Por ejemplo, Trivi va a dar resultados de las vulnerabilidades de mi imagen. O KubeBench va a dar resultados de mi OSIS benchmark. O KubeHunter, que no presenté, más es un proyecto de pen testing para Kubernetes. Voy a ejecutar aquí. Ahí da para ejecutar en modo container o instalar dentro de su cluster. En este caso, no estoy dentro de la pasta. Aquí es. Bueno, creo que era ese mismo job que estaba antes. Bueno, no importa, ese job que estaba mostrando aquí, que fue el que ejecuté, es el KubeHunter que está aquí, entonces mejor lo voy a mostrar que tengo muchos. Aquí tenemos, aquí va a indicar cómo ejecutarlo, ¿eh? Hay varios módulos. En ese caso yo lo ejecuté usando con modo, en modo pod dentro del propio cluster y el modelo es este job. Entonces, solamente necesito ejecutar este job que lo único que hace es baja la imagen del KubeHunter y ejecuta el comando KubeHunter, que es lo que tengo aquí. Entonces, aquí voy a mostrar y nos va a mostrar el resultado de lo que encontró en ese test, en ese pen testing que hizo. Entonces, va a mostrar las vulnerabilidades que tal vez encontró, eh, va a mostrar las redes, algunos detalles de los servicios encontrados, vulnerabilidades, las evidencias, va a comenzar a mostrar las evidencias. Por ejemplo, algo bien clásico cuando las personas que ya han hecho pentesting, uno hace el pentesting en nuestra aplicación y dice la versión de Nginx es visible. Lo mismo sucede aquí en Kubernetes por defecto. Si hacemos en la barra de API de Kubernetes, vamos a poder ver la versión, lo cual no es una buena práctica, ¿no? Quién sabe. Entonces, en cuanto menos información tengan los atacantes, va a ser mejor. Entonces, aquí ya tenemos varias evidencias de cómo podemos ir tal vez mejorando. Entonces, eso es otra herramienta, Pentesting o Hunter, que va a ayudar para mirar esos detalles. Y estábamos hablando de Starboard. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un reporte del KubeHunter, que ahora les mostré que es el KubeHunter. Entonces, o Starboard, ¿cuál es la idea? Es que intentar juntar varios relatorios de seguridad y colocarlos disponibles dentro del cluster. Entonces, pues va a quedar un poco más claro. Inclusive la instalación aquí en una de estas salas. Ah, voy a instalar de nuevo para ver los logs, si me permite. Vamos. Puede ser instalado como una con CREW, ¿no?
aquí está instalado como plugin. Entonces, como ustedes pueden ver en esta parte de init, o lo que él hace es Starboard, comienza a crear custom resource definitions que ya van a ser, que les van a conseguir eh, importar, leer la parte de las vulnerabilidades para el caso de Trivi, SysCubeEvent en el caso de CubeEvent, y va a mostrar dentro del propio container. Entonces va a estar disponible estos resultados ya por nuestro Nginx. Imagínense que vamos a hacer un deploy de nuestro Nginx y vamos ya a tener el relatorio de vulnerabilidad y de seguridad una vez que él comienza a ejecutar dentro del cluster. Eso se puede ver de modo visual, inclusive para no estar dando los relatorios do Custom Resource Definitions, ¿no? Comenzar a ver dentro. Se puede integrar tanto con Octane como Lens, que es otro visualizador de Kubernetes. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el Octane que está visualizando mi cluster. Mi cluster creo que es un YKE. Es un YKE. Le está visualizando mi cluster, por ejemplo. Voy a ver aquí en nodos. Configurar YKE. Sí, yo creo que tuve Screaming Birch. Voy a ejecutar para mostrar, por ejemplo, aquí, si yo ejecuto dentro del cluster, voy a tener los resultados ya disponibles dentro del propio cluster. Ahí voy a ejecutar. Ya tenía ejecutado por algunos containers que tengo aquí. Por ejemplo, tengo dos deployments de Nginx y Nginx Solo. Si yo entro aquí a ver mi deployment, mi recurso, voy a tener aquí disponible, además de la información básica, ¿no? De Kubernetes, voy a tener disponible las vulnerabilidades. Pues aquí ya va a aparecer el resultado del escáner Bitrib. Caso ejecute la parte de Cube Hunter, también ya va a aparecer aquí. Entonces, ya los resultados están juntos todos, ¿no? Dentro de su propio clase, disponibles para poder ser accesados. La idea es que eso después ya puede ser instalado como operators también. Entonces es un proyecto que también está creciendo en lo que es su. Entonces aquí ya ejecuté el Bench, entonces debe de aparecer en la parte de nodo. Aquí aparece el resultado del Bench, que yo ejecuté manualmente, ¿no? Inclusive como creo que el Bench funciona en Linux, por eso que yo entré en otra máquina que era Linux puro y no en la versión Mac. Ahí evito problemas de compatibilidad, ¿no? Que aquí ya conseguí ejecutar dentro del cluster, son con Starboard y Bench, porque lo ejecuté. Y eso, entonces ahí ustedes consiguen visualizar. Creo que ya hablamos del Plot Exploit, que ayuda con guías de remediación en caso de sus servicios. Entonces tenemos también ese proyecto que si ustedes pueden ver la parte de Cloud Exploit, porque además del mundo containers, Kubernetes, tenemos el mundo de los servicios cloud, ¿no? Cuando creamos un S3 y todo eso. Entonces vamos a tener aquí ese proyecto que va a ayudar a ver si hay tal vez una puerta muy expuesta, o SSH expuesto para todo, o abierta para el mundo. Entonces da para ir tener una evaluación de eso. Creo que está aquí. Eh, por ejemplo, esto ya es una versión ya eh,
visual, entonces hay que pagar para la versión visual, más si ustedes lo quieren ejecutar de modo open source sería en este modo. Entonces aquí es de línea de comando. Entonces, cualquier duda que tengan también me pueden contactar. Solamente era la idea de que mostrar que también existe herramientas que pueden ayudar a hacer la parte de scan en los servicios contratados en la nube. Bueno, creo que ya estamos terminando. Aquí es solamente una visión para ver que para proteger nuestras aplicaciones, nuestros containers de punto a punto, también tenemos que pensar en la parte de runtime. Aquí podemos ver supply chain attack, ¿no? Entonces, puede venir desde el momento en que ya fue una imagen construida con muchas vulnerabilidades y disculpen, mi gato. Eh, entonces podemos ver que en el momento de origen, ¿no? Cuando construimos la imagen podemos crear muchas bibliotecas con vulnerabilidades. Ya el hecho de usar una parte de scanning, un escáner, va a ayudar a ver cuántos riesgos estamos asumiendo, ¿no? Si hay vulnerabilidades críticas, tener una visibilidad. Y cuando vamos a hablar del deploy, vamos a usar alguna infraestructura. Ni que sea un Lambda, también vamos a usar la infraestructura de AWS. Puede ser que nuestra functions tenga alguna vulnerabilidad dentro del código. Inclusive puede ser que esté ya muy expuesta. Entonces, en el caso de Kubernetes también tenemos que ver la parte de si está bien configurado. Entonces, tenemos que nos preocupar por la infraestructura que nuestros workloads van a ser ejecutados, ¿no? Y después vamos a tener que nos preocupar en sí por los workloads para garantir a inmutabilidad o hacer algún control para ver si alguien no quiere crear un malware o tenemos un script que puede alterar el comportamiento, nos desviar del comportamiento padrón original que tiene el container. Entonces, por eso build, infraestructura, runtime, tres etapas para se preocupar en la parte de seguridad. Claro que cuando hablamos de DevSecOps, estamos hablando más en el momento del build, porque el DevSecOps viene del lado izquierdo, colocar la seguridad del lado izquierdo, entonces es en el momento de usar nuestra herramienta de Jenkins, de CI, entonces eso DevSecOps viene un poco más del lado izquierdo, más tenemos también los equipos de seguridad que trabajan con forense están acostumbrados mucho a esa parte de runtime para hacer intrusión, eh, que viene de toda grande empresa que ya tiene un equipo grande de seguridad conoce esos términos, ¿no? Una herramienta de 100 para filtrar los logs en tiempo real de ejecución y de los incidentes. Entonces, sería eso, ese panorama en runtime. Okay. Tienen esos dos libros que realmente quien está interesado en la parte de seguridad, containers, son gratis. Voy a mandar aquí el link. Apenas que me desconecte aquí, voy a enviar el link, más lo pueden encontrar en el site de la propia Aquasec, que tienen esos libros de Container Runtime, realmente es muy bueno, enseña los fundamentos, ahí uno puede ver cómo se crea un container, la parte de principios de capabilities, es bien interesante para quien quiere ver, y la parte de seguridad en Kubernetes. Y estos fueron los proyectos que estuvimos conversando. Creo que ahí voy a dejar mis redes sociales. Y acabamos. No sé si ustedes tienen dudas. Excelente, Carol. Ante todo, ahora vamos a ver preguntas que tengan para Carol, pónganlas en el chat. Eh, Fantástica la charla. Personalmente veo la utilidad de todas estas herramientas y de la sinergia que pueden generar entre sí en entornos DevSecOps, en empresas SaaS, PaaS, etcétera. Y lo bueno es ver cómo todo dentro del mismo ecosistema. Es muy acertado lo que
mencionabas digamos, de cómo entran en el paradigma del SecOps. Así que personalmente muy buena la charla. Cualquier pregunta que tengan, vamos a pasar 5 minutitos, un poquito más quizás, depende de la cantidad de preguntas. Vayan escribiendo en el chat. Y bueno, ahí tienen unos Carol, ¿puedo cuantos una yo? de Carol. Voy a Pequeña pregunta. claro, puedo A colocar. ver, muchos de los que están ahora presenciando esta charla y los que en un futuro van a ver en el canal, probablemente estén arrancando a utilizar tecnología de contenedores en su infraestructura, ¿no? Algunos por ahí ya arrancaron hace un tiempito y fueron escalando y un poco como que ahora están pensando en, bueno, es hora de securizar esto, ¿no? Eh, ¿Cuál es la estrategia que podás recomendarle a esta gente para poder arrancar a securizar este entorno de contenedores? Si pudieras decir, no sé, este, unos 4 o 5 pasos, o una serie de pasos que ellos pueden seguir como para empezar a jardinizar toda esta infraestructura de contenedores. Ujú. Eh, que es un típico caso de que nos estamos iniciando en el mundo containers, sería eso mismo, ¿verdad? Exactamente, gente que está iniciando, está empezando a trabajar con contenedores, ya inició hace un tiempo y escaló y se encuentra con un montón de contenedores que tienen. Ujú. Eh, comenzaría primero por un scanning, que realmente, para tener una visibilidad de qué tan bien están mis imágenes que ya están construidas, porque tal vez muchas de esas imágenes ya están en producción. Entonces, un primer paso es un scanning. Es gratis, el scanning es open source, hay varias versiones open source. Otra parte importante es comenzar a revisar cómo estoy haciendo la parte de Dockerfile, cómo estoy construyendo ese proceso de imágenes. Y eso viene mucho con la parte de, hay una serie de consejos como hacer drop de capabilities, hacer que sean pequeños los containers, comenzar con los diseños. Tiene una parte best practice containers, usar la distribución un poco más pequeña. Bueno, creo que una de estas será aquí la distribución, porque disminuyendo el tamaño de ataque, siendo más pequeño, vamos a tener menos vulnerabilidades. Entonces también el hecho del escáner nos va a dar una visión del package manager de cuántas bibliotecas con vulnerabilidades estamos instalando. Creo que comenzaría por esas partes de un escáner para tener visibilidad, tal vez inclusive me retroalimentaría para ver, oh, Dios, que todas estas vulnerabilidades estaban conmigo y comenzar, ahí tal vez el usuario, ¿no? Que ver que no tener mucho permiso, que es remover el usuario root y comenzar a colocar un escáner. Creo que es el desafío en DevSecOps, integrar con escáner. Creo que todo el mundo que está corriendo atrás con DevSecOps es básicamente integrar del lado de containers una herramienta de escáner, ¿no? Del lado de cloud alguna herramienta para comenzar a ver los Terraform y los CloudFormation, hacer un scanning de seguridad, ¿no? Antes de que lleguen a producción. Bien, perfecto. Claro, tenemos una pregunta que dice, ¿cuál es el negocio de estas herramientas open source? ¿Si cobran el soporte o el upgrade? O sea, creo que se refiere al modelo de negocio de Aquasec, así que te dejo que Buena nos pregunta cuentes. esa. Eh, Bueno, las herramientas open source no son cobradas, normalmente open source tienen un modo de uso como está en la página. Obviamente que muchas de estas herramientas open source son parte de la versión empresarial. Entonces, creo que si están más interesados es simplemente entrar en el site aquasec.com. Inclusive tiene bastantes buenos tutoriales, por ejemplo, Kubernetes 101, Docker 101, Native, que son parte de las buenas prácticas de cómo construir el blog.
inclusive porque hablamos mucho de análisis estático, que es el escáner. El escáner es clasificado como análisis estático. Todas las herramientas que vemos, inclusive open source, sensores, son análisis estáticos. Pero dentro de ACO inclusive tenemos o análisis dinámico, que sería analizar la imagen en tiempo de ejecución, porque ¿qué sucede? Hay muchas vulnerabilidades que no son encontradas en escáner. Ejemplo de esto, inclusive voy a pausar o threads. Entonces, en este blog, que ustedes siguen el blog Aquasec, voy a mandar aquí en el chat. Por ejemplo, aquí vamos a ir a ver que fueron analizadas con esta técnica de análisis dinámico. ¿Cuál sería la diferencia? En el análisis estático, como hemos venido hablando, eso va a analizar las capas en modo estático porque no, el container no fue ejecutado, está analizando solo el código. Sería ni que un static code, un SAST que tenemos tradicionalmente hablando de código. Solo que las herramientas de escáner son focadas solo para containers, los analizan todo el proceso de container. Entonces, no compiten con un SAST, más la técnica es semejante. Y también tenemos, si ustedes ven, tenemos un DAST, que es un análisis dinámico de código. En este caso sería un análisis dinámico en lo cual esa imagen va a ser ejecutada en un sandboxing. Sandboxing es un ambiente aislado. ¿Para qué? Para ver si existe algún comportamiento, porque lo que sucede, y aquí podemos ir analizando, que es el blog que les envié, que fue analizado algunas imágenes públicas del Docker Hub, y hay algunas, las técnicas de malware también van avanzando. Entonces, si uno pasa un escáner, no se encuentran vulnerabilidades. Aparentemente solo se encuentran con clasificaciones bajas, como si no hubiera nada. Más tal vez en tiempo de memoria, cuando recién solamente se ejecuta el container, cuando recién él le da un Docker run, ahí recién observamos un comportamiento malicioso. Voy a hacer Entonces aquí está mostrando paso a paso el proceso, ¿no? Cuando recién comienza un Docker run, de repente se conecta con un IP que baja un script, tal vez ese propio script hace un rename se renomea para no ser percibido. Entonces, a veces no son ni vulnerabilidades conocidas, ahí trata de conectarlos. Ahí va explicando un poco de cómo qué hacía ese malware que fue encontrado. Y con una técnica de análisis dinámico, por ejemplo, esa técnica no está open source. Ahí ya es tal vez accediendo a la versión empresarial, que es ni que muchas otras herramientas que ahí vienen, tipo o Falcon, SysDic también tiene una versión empresarial. Entonces, es así como tiene una versión empresarial que tiene más funcionalidades, que va a tener soporte, que va a dar más controles, ¿no? Ahí para una persona que tiene una empresa grande. Entonces aquí, bueno, vamos a poder ver y aquí va a mostrar cuál es la técnica de ese malware y las bondades de ese análisis dinámico, ¿no? Que le va a mostrar el payload, cosas que un análisis estático, que, que es lo que hacen varias soluciones open source. ¿No? Aquí es análisis dinámico. Entonces, caso ustedes quieran ver, es solamente también entrar en el site. Y aquí van a ver las soluciones, ¿no? Básicamente los productos es para container, eh, protección de server, y el diferencial es en runtime, porque en tiempo de ejecución es difícil encontrar una herramienta open source y si la encuentran van a ser tipo solo en modo de comando, ni que también está el CSPM. El CSPM también está en modo de línea de comando, más no van a tener una interfaz gráfica que tiene controles. Y ahí tal vez van a tener que pagar para poder crear controles. Entonces siempre hay esa magia detrás de algunas otras funcionalidades extras. Entonces sí, esa era la pregunta, no sé, ahí respondí un poco. Más hay muchas Perfecto. herramientas open source buenas, ¿no? Estas herramientas ya realmente son buenas y usándolas en este modo nadie va a cobrar nada.
Perfecto, perfecto. Último. Quedó clarísimo. No sé si quedó alguna duda por responder. Eh, Una preguntita que sí, decía, ¿qué Knowledge Databases se conecta el escáner? Pues CVE, Mitre, etcétera, supongo. Tá. Na parte do Trivi, ele tem uma parte de ser muito transparente, que inclusive aqui vemos na parte do Trivi, tem vários projetos que fazem, que é o que hace funcionar o Trivi. Inclusive aqui vemos Trivi Database. Então aí tem uma atualização do banco de dados, algumas outras extensões, vulnerabilidades list update. Então, se quiere ver com mais detalhe, puede inclusive analizar, ¿no? La fuente de donde está consultando. Pues básicamente debe ser Fantástico. NPT, Mitre, más así. Ustedes no se conecta directamente, se conecta a través de este TriviDB y aquí podemos ir viendo inclusive si ustedes quieren contribuir. Entonces está transparente cómo está buscando los eventos. perfecto, perfecto. Manu, ¿alguna pregunta más? ¿Una cosita para agregar? De mi lado, no, aparte de agradecerle a Carol el tiempo y la gran charla que dio, creo que va a ser el puntapié inicial para mucha gente que esté aquí, que vea en el canal de YouTube, donde vamos a estar subiendo la charla en un ratito. Va a ser muy importante para empezar a generar conciencia dentro de las respectivas organizaciones sobre seguridad en containers. Carol decía al principio, que me quedó muy, o sea, que coincide mucho, que digamos la velocidad de adopción no se condice con la evaluación de seguridad de la tecnología que se está adoptando y creo que este conjunto de tecnologías ayuda a achicar esa brecha, ¿verdad? Que se forma a veces inconscientemente, pero es importantísimo tener en cuenta que existen estas herramientas que son open source ante todo y que en caso de que se quiera seguir la ruta corporativa, que muchas empresas lo hacen, también está una versión, bueno, más pro, más empresarial. Pero bueno, la diversidad es lo importante y seguramente se ajustarán a la mayoría de los casos que se nos puedan presentar a diario. Así que, de todo, muchas gracias, Carol, por el tiempo y por la gran charla. No, gracias a ustedes. Estoy feliz de estar con la comunidad de Argentina y latinoamericana. Excelente, Carol. Fue estupenda la charla. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Realmente, Carol, muchísimas gracias por prestar tu tiempo, sobre todo, de manera desinteresada para poder darnos a conocer un montón de herramientas que la verdad están bárbaras, como dijo Manu, que están muy buenas. Me imagino que muchos de los que están escuchando habrán tenido o tienen hoy en día mucha deuda técnica, sobre todo respecto a seguridad en la implementación de sus contenedores en sus respectivos entornos. Así que creo que de alguna manera todos nos hemos llevado algo, ¿no? De esta charla. Eh, Así que bueno, espectacular, espectacular. Para los que preguntaban, no sé, Carol, si vas a compartir la presentación, ¿querés compartirla? Ah, sí, claro. ¿Por dónde le Bien. envío? Bajo. ¿Querés Ah, compartirla por el grupo de Telegram? claro. Voy a publicar Perfecto, nuevo speaker deck y cosas que ya creo que perfecto, mando el link. perfecto. Genial. Sí. Ahí para los que consultaban ese tema, ya lo saben, lo pueden buscar después en Telegram. Bueno, nada más entonces. ¿Estamos bien? Sí, compartamos el link al grupo de Telegram en el chat que Richard estaba pidiendo y para cualquier persona que no esté allí, les invitamos a Ok. que se unan. Los que se sumaron a través de Eventbrite, en Eventbrite está el link.
lo compartimos en la descripción del evento y también creo que en las notificaciones del evento. Si no, igualmente lo tenés a mano, man. Si no, lo busco, ningún problema. Sí, dame un segundo y lo busco. Acá está. Y lo comparto por el chat. Es un grupo que es privado, pero cualquiera con el link puede ingresar, así que no hay ningún problema. Ahí compartimos información de todo tipo, siempre hay alguna duda, alguien que necesita una mano con respecto a algún tema en particular y obviamente toda la gente que está en el grupo está dispuesta a ayudar y siempre hay una respuesta para aquella duda que surja. Así que bueno, muchísimas gracias Carol, gracias a todos los asistentes, gracias Manu por acompañar esta sesión en la conducción. Eh, entonces vamos a estar publicando en los próximos días, seguramente las próximas charlas, todavía no están definidas. Va a haber algunas novedades, también vamos a estar comunicándolo en la semana, supongo. Así que bueno, cerramos acá por esta noche. Manu, Que estén todos muy bien y nos vemos en la próxima charla. buenas Súper. noches, nos vemos. Éxitos. Chao, chao. Chao. Buenas noches.